Buenas tardes, queridos estudiantes, y a todos los que me ven en su hogar, extenderles un saludo y darles la bienvenida a la clase de Química para tercero de secundaria. Quien les habla es la profesora Vania Esmirna Condori Carata, y el día de hoy yo les estaré enseñando el tema de Introducción a la Química y la tabla periódica. Espero que en sus casitas estén siguiendo lo que es el tema, vayan sacando su cuaderno para hacer sus apuntes, algunos datos, información que sea importante y para seguir aprendiendo día a día. A continuación vamos a seguir el tema de Introducción a la Química y la tabla periódica, ¿no? Para empezar con lo que es la materia tenemos que saber el objetivo de nuestra clase, ¿no? Es conocer los cambios y estados de la materia, al igual que los elementos químicos que componen la tabla periódica. A continuación entraremos con la conceptualización, ¿no? Que es muy importante saber los conceptos básicos para entender lo que es la química. ¿Qué es la química? Al igual que otras materias como la matemática, la física, lo que es biología, es también una ciencia, pero esta se encarga de estudiar la composición, las propiedades y los cambios que sufre o experimenta la materia. Ahora, ¿qué estudia la química? Busca comprender lo que es la formación y la estructura de los átomos, como pueden ver acá, ¿no? Son los átomos y cómo se unen unos con otros para formar lo que son moléculas. Luego les estaré explicando más a profundidad lo que son los átomos. Seguimos ahora con conceptos básicos que son elementales para saber lo que es la química. Materia. Materia es todo aquel cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, que posee energía y que está sujeto a cambio en el tiempo, ¿no? Como podemos ahí observar, lo que son 4 tipos de estados de agregación de la materia. Tenemos el primero, que es el sólido. Como pueden ver en sus pantallas, son redonditos, son círculos, que esos son partículas, porque está compuesto un sólido. Esas partículas están unidas unas con otras. El líquido es cuando las partículas están ya dispersas, ¿no? Separadas. En el estado gaseoso o gas es cuando las partículas están mucho más dispersas, y en el estado plasma o plasmático es cuando las partículas ya están mucho más dispersas en movimiento, constante movimiento. ¿Por qué es debido a esto? Porque lo que interviene es principalmente la temperatura, cuando va de frío a caliente, ¿no? Por eso el plasmático es elevadas temperaturas. Vamos a ver lo que son algunos ejemplos para reconocer lo que son los estados de la materia y conceptualizándolo. Acá tenemos, también les podemos mostrar lo que es el primer estado, que es el estado sólido. Tenemos estos dos. Tiene una forma definida, una forma propia. También tiene volumen y tiene masa, ¿no? Son cuerpos sólidos. Vamos a lo que es el líquido. El líquido es aquella sustancia que no tiene una forma definida o forma fija, sino que adopta la forma en la que se encuentra, ¿no? En este caso está en un vaso, va a adoptar la forma del vaso. Pero si yo lo saco de mi mano, no tiene forma propia, ¿no? Varía, no tiene forma. Entonces, esa es su característica del líquido. Ahí, como vemos también en pantalla, puede ser leche, puede ser una piscina, alguna salsa, sopa, ¿no? O la lluvia. Vamos ahora al estado gaseoso o gas. Es aquel que no tiene forma propia ni definida, tampoco tiene un volumen, pero sí tiene masa. En este caso ahí vemos el globo, ¿no? Que contiene aire. Aparte de ser lo que es el aire, también es el viento, es globos, lo que contenga aire, ¿no? O si no, el vapor. Y el cuarto estado de agregación, que deriva del griego, que significa formación, el plasma, es aquel en que se encuentra en elevadas temperaturas, como acá podemos ver. Esta es una vela. ¿Qué hace lo que es la vela? Acá, si se fijan,
está haciendo que se derrita la vela, ¿no? ¿Por qué produce la vela que se derrita? Es debido a la temperatura que está caliente, ¿no? Entonces, aparte de ese ejemplo, tenemos lo que es el sol, está a elevada temperatura, y las estrellas, ¿no? Viendo entonces, reconociendo los estados de la materia, ¿no? Espero que se haya entendido para que ustedes sepan reconocer esos 4 estados. Luego conseguimos con el concepto de masa. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, ¿no? Ahí vamos a mostrar en pantalla un ejemplo. Dentro de estos tenemos 2. Uno, por un lado está un lápiz y por el otro lado está un lapicero con su tapa, ¿no? Ustedes, ¿cuál creen que de estos 2 tiene mayor masa? Vamos respondiendo a ver ahí en su hogar. ¿Cuál creen que tiene mayor masa? Sería el lapicero, ¿no? Es el que tiene mayor masa, es más pesado, tiene más materia, ¿no? Vamos al concepto ahora de cuerpo. Es una porción ya limitada de materia que tiene los límites propios y definidos. Vamos ahora a la sustancia. La sustancia es una forma de materia que tiene composición definida o constante y propiedades distintivas. Dentro de esto vamos a recalcar lo que existen 2 tipos de sustancia pura, que son, una es el elemento y otro es el compuesto. El elemento es aquella sustancia que no es divisible, no se puede separar en otra más pequeña, ¿no? Y el compuesto es cuando está conformado por 2 o incluso más elementos y que esta forma un compuesto. Como por ejemplo vemos en la pantalla, ¿no? Hay 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Al unirse estos 2 elementos forman lo que es la molécula del agua, que pasa a ser un compuesto, ¿no? Entonces vamos siguiendo lo que es ahora el concepto de mezcla. Mezcla es la combinación de 2 o más sustancias en la que conservan sus propiedades. Existen 2 tipos de mezclas, como son la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Dentro de ello, la mezcla homogénea es la que se presenta en una sola fase. Como por ejemplo puede ser lo que es, ahí vemos en pantalla, es un recipiente líquido, agua, mezclado o añadido con alguna tinta, ¿no? Y al unirse los 2, el agua con la tinta, forman una sola mezcla, ¿no? Una sola fase, que es una agua de color, ¿no? Ahí, color lila. Y la mezcla heterogénea es aquella en la que se presenta en 2 o incluso más fases. Como pueden observar ahí en el ejemplo, en la parte superior está el agua y en la parte inferior está la arena, ¿no? No se puede mezclar. Aunque usted lo agite, ¿sí? En ese instante se mezcla, pero cuando está en reposo no se logra mezclar una con otra, ¿no? Lo mismo tenemos el ejemplo del agua y el aceite, ¿no? Tampoco no se puede mezclar ambos. Vamos al concepto ahora de partícula. Partícula es un pequeño objeto al que se le atribuyen propiedades tanto físicas como químicas. La molécula es la partícula más pequeña que se encuentra formado por 2 o más átomos. Y el átomo es la unidad o partícula mucho más pequeña todavía que conforma la materia. Acá, como les mencionaba, vamos a hacer el cálculo de lo que son los átomos y vamos a ir viendo los modelos atómicos. Dentro del transcurso y evolución de la historia de la química han surgido lo que son varios científicos que han destacado, cada uno proponiendo su modelo atómico propio, ¿no? Vamos a empezar acá con John Dalton, que fue el que propuso su modelo atómico en el año 1808, definiendo que el átomo es una forma de esfera sólida, ¿no? Es por eso que lo representamos en forma de redondo, ¿no?
esfera sólida. Pero no se olviden que no es de este tamaño, ¿no? Sino es de tamaño muy pequeño, porque son partículas muy pequeñas. Y para diferenciar cada elemento va variando en su forma, ¿no? Puede ser de diferente color o algunos añadidos algunas letras, ¿no? Vamos al siguiente modelo atómico, que es de Joseph Thomson, que lo descubrió, propuso su modelo atómico en el año 1904. También Thomson fue el que descubrió el electrón. Él reconoce su modelo atómico y también llamado como torta o budín de pasa. Se van a acordar por ese nombre. ¿Por qué lo llamaban torta o budín de pasa? Porque decía que se parece más de todo su estructura, ¿no? El redondo es que el núcleo es una carga positiva, que es el protón, y la parte externa son añadiduras de electrones, y eso se representan como si fueran pasas, ¿no? Por eso le dicen torta o budín de pasa. Luego vamos al siguiente modelo atómico, que es el de Ernest Rutherford, que descubrió en el año 1911 proponiendo su modelo atómico, también llamado como el sistema planetario. ¿Por qué lo reconocían con ese nombre? Porque se parece al sistema solar, ¿no? La parte del medio del centro sería el Sol y la parte externa serían los planetas, ¿no? Que en este caso nuestra parte interna es el protón y neutrón, y en la parte externa, que es este de color naranjita, vendría a ser el electrón. Lo mismo con Niels Bohr, que fue el que propuso su modelo atómico en el año 1913. Él es un físico danés que más de todo propuso su modelo atómico en base a lo que es el estudio a profundidad del hidrógeno. Acá lo podemos observar de mayor tamaño. Este es el modelo atómico de Niels Bohr. Y a continuación vamos a ir mostrando lo que son cada una de las partes del átomo, que son muy esenciales también conocerlas, ¿no? Este es de Niels Bohr, que fue propuesto. Él nació el 7 de octubre de 1885 y falleció el 18 de noviembre de 1962, ¿no? Él nos indica, aparte de que estudió lo que son el átomo del hidrógeno, también dijo que sus orbitales, que vendría a ser este alambre, ¿no?, que gira alrededor del núcleo, van aumentando sus orbitales dependiendo a las características de cada elemento, ¿no? Pueden tener más orbitales. En este caso les voy a mostrar el elemento del aluminio, que está representado Al, aluminio. Este es su átomo del aluminio. Vamos a conocer ahora las partes. Esta parte interna, que es la amarilla, es el núcleo. Dentro del núcleo están los que son los protones, vendría a ser el rojo, que son aquellos que tienen carga positiva o también llamado catión. Los azules es el neutrón, que son los que tienen carga neutra o nula, ¿no? Cero. La parte externa que rodea lo que es el núcleo es la envoltura o estructura electrónica, en la que orbitan o giran lo que son los electrones. Los electrones representan con la letra E- y son llamados también aniones. Entonces, ahí vemos todo lo que es el átomo, ¿no? Todo lo que está compuesto de materia está compuesto por lo que son los átomos, pero nosotros no lo podemos ver a simple vista, ¿no?, porque son partículas muy pequeñas. Espero que se haya entendido lo que son los átomos, ¿no? Vamos ahora a lo que es la tabla periódica. Como pueden observar ahí, la tabla periódica es una estructura irregular, ¿no? No es de forma fija ni definida. Es un diagrama en lo que se encuentran ubicados todos los elementos químicos
que están ordenados u organizados de acuerdo a su número atómico, a su cantidad de protones de sus átomos, a su configuración de electrones y de acuerdo a sus propiedades y características de cada elemento. Como acá podemos observar lo que es la tabla periódica completa, ¿no? Esta tabla está ordenada primero por filas y columnas, ¿no? Cada una se encuentra en una casilla. Están ahí en una casilla. Están ordenados en filas y en columnas, como decía, y a eso se les llama o grupos o periodos, ¿no? Los grupos son las columnas que están ordenados de manera vertical. El grupo 1 o también llamado 1A. El grupo 2 también llamado 2A. Del 3 al 12 se obvian, vamos al 13 que es el 3A, el 14 es el 4A, el grupo 15 o 5A y el grupo 16 o 6A, 17 o 7A y el grupo 18 o 18 o 8A. Y acá vemos lo que son los periodos. Los periodos también están ordenados de manera horizontal. Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces vamos a ir explicando lo que son las casillas, cómo están ordenados. Hay algunos que varían entre una tabla y otra, ¿no? Por su diseño, pero en general es así, ¿no? Acá donde se encuentra la masa atómica, acá está el número atómico, siempre va a obtener su símbolo, su nombre del elemento. Ahora vamos a ir explicando lo que son, cómo están ordenados, ¿no? Esta primera columna que ustedes ven, que es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, es también llamados los grupos alcalinos. Estos grupos son reactivos que no se encuentran de manera pura en la naturaleza, sino se encuentran con otros elementos más mezclados. En esta columna no pertenece el hidrógeno, ahí hay una excepción porque el hidrógeno es un no metal. Vamos a la segunda columna, que es el grupo 2 o 2A. Ahí se encuentran el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Estos son metales alcalino-térreos. Estos son incluso más reactivos que el anterior, que los metales alcalinos, y tampoco se encuentran en la naturaleza de manera pura. Vamos a esta parte central. Esta parte central son los metales. Estos no metales tienen características de que son buenos conductores del calor o la electricidad. También son los que reaccionan con el agua y su estructura es que son dúctiles, quiere decir que se pueden moldear, ¿no? Como ser los alambres de cobre o de hierro. En esto también hay una excepción que es el mercurio, Hg. ¿Por qué? Porque él es un elemento que no es sólido, sino es líquido. En los termómetros de mercurio, ¿no está? Vamos a esta otra parte de acá, que es del grupo 13 o 3A hasta el grupo 16 o 6A. Todas esas columnas son los no metales. Estos no metales son los que tienen también lo que son sus valencias negativas y son reactivos. Vamos a la siguiente columna, que es grupo 17 o 7A. Entre ellos se encuentran lo que son los halógenos. Y la última columna, que son la columna 18 o grupo 8A también llamado, son los gases. Dentro de ellos está el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿no? Ellos son gases que no se pueden visibilizar a simple vista, ¿no? Y por último tenemos al grupo de los metaloides.
Estos metaloides son esta parte central, ¿se fijan? Que es de color naranja. Está en forma irregular, en forma de zigzag, que vendría a ser el boro, silicio, germanio, arsenio, antimonio, teluro y polonio. ¿Por qué son metaloides? Porque se parecen, son similares a los metales, como dice su nombre, pero también tienen características como de metales y no metales. Pasamos a la parte de acá abajo, que es la tabla también, parte de la tabla. En esta son, toda esta columna es lo que son los lantánidos. Los lantánidos deriva de lo que es acá. Su nombre por eso es lantánidos, porque deriva del lantano. Estos son aquellos que tienen propiedades de color blanco plateado y no se encuentran en la naturaleza, sino se encuentran en los minerales. Vamos a la parte de acá. Son los actínidos, también deriva su nombre de lo que es el actinio, ¿no? Ellos tienen propiedades que son elementos artificiales, más de todo son utilizados en bombas nucleares o reactores nucleares. Entonces, espero que hayan entendido lo que es la explicación de la tabla, cómo están conformados y también muy importante, hay que saber cada uno de los elementos, ¿no? Tanto como sus propiedades químicas y su valencia, ¿no? Vamos a seguir entonces explicando lo que son cada uno de estos elementos ya con su valencia. Como pueden ver en la diapositiva, ahí vemos lo que son la tabla de metales. Estos metales van a estar estructurados de acuerdo de los elementos, símbolos, valencia y la preposición. Ahí está cada uno. Son nombrados con la terminación oso cuando es menor valencia y ico cuando es mayor valencia, ¿no? Seguimos a los no metales. Los no metales ya tienen cargas negativas. Su terminación de prefijo es uro cuando tiene su valencia negativa y su proposición cuando tiene valencias positivas es hipooso cuando es muy menor, oso cuando es menor, ico cuando es mayor y perico cuando su valencia es mucho más mayor, ¿no? Esto, recalcar, vayan estudiando para la siguiente clase, que es muy importante saber lo que son los elementos con sus símbolos y valencias. Con esto me despido. Espero que la clase sea entretenida para ustedes, que les haya servido, que estén tomando apuntes, no se olviden y estén anotando. Buenas tardes, queridos estudiantes, y a todos los que me ven desde su hogar, extenderles un cordial saludo y darles la bienvenida a la clase de física para tercero de secundaria. Quien les habla soy la profesora Vania Smirna Condori Carata y el día de hoy les estaré explicando el tema de notación científica. Vamos a conocer lo que es el objetivo de nuestra clase, que es muy importante, que es conocer la aplicación de la notación científica y a la vez el uso de la calculadora científica. Para empezar, sí, tenemos que saber el concepto de física, ¿no? ¿Qué es la física? Al igual que otras materias, también como la matemática, la biología, la química, es una ciencia que deriva del griego, que significa naturaleza. Es por eso que la física estudia los fenómenos naturales, ¿no? Los fenómenos naturales pueden suceder alrededor de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, pero son fenómenos naturales, ¿no? Están a nuestro alrededor, que pueden ser provocados por el ser humano o sino también por la naturaleza. A partir del siglo XIX es lo que se ordenan las ramas independientes de la física. Vamos empezando con lo que es la óptica. La óptica está relacionado con la luz, ¿no? Acá tenemos un foco. Y está relacionado también con el sentido de la vista, ¿no? Para lograr ver lo que es la luz,
utilizamos el sentido de la vista. Pueden haber luz natural como tanto luz artificial, ¿no? Vamos a otra rama de la física que es la acústica. La acústica está relacionada con el sonido. Puede ser el sonido que produce el ambiente en nuestro entorno o también materiales u objetos que producen y emiten sonido, ¿no? En este caso tenemos acá los parlantes, ¿no? Y acá lo que interviene es el sentido del oído, ¿no? Vamos ahora a la termodinámica. La termodinámica está relacionada con la temperatura. Puede ser calor o caliente, como también puede ser unas temperaturas frías. Y la mecánica. La mecánica está relacionada con el movimiento o el desplazamiento, ¿no? Acá tenemos unos camioncitos, ¿no? Que se van desplazando o moviendo, ¿no? Dentro de ello existen lo que son tres ramas más, que es la estática, la cinemática y la dinámica. Luego es el electromagnetismo. Es aquel que estudia los fenómenos tanto eléctricos como magnéticos. Vamos siguiendo lo que es ahora las áreas de la física. Como mencionaba, la mecánica también se subdivide en la estática. La estática es parte de una de las ramas de la mecánica que estudia las leyes de los cuerpos. La cinemática. La cinemática es parte también de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Y la dinámica. La dinámica es una rama de la física que estudia la evolución del tiempo, los cambios que obtiene cada cuerpo, tanto en estado de movimiento. Ya mencionamos lo que es la calor, que interviene ahí lo que es la termodinámica, la acústica, la óptica. Dentro de ello han aparecido dos nuevas ramas de la física, que es la física atómica, el estudio de los átomos, y la física nuclear, que es el estudio de los núcleos. Ahora vamos a los fenómenos, ¿no? Como decíamos, la física es la que estudia los fenómenos naturales, ¿no? ¿Qué es un fenómeno? El fenómeno es aquel cambio o manifestación que se produce a la conciencia del ser humano. Dentro de ella tenemos dos tipos de fenómenos: fenómenos físicos y fenómenos químicos. Un fenómeno físico es aquel cambio que se produce, pero sigue siendo la misma sustancia. Como por ejemplo, ahí tenemos una hoja al ser cortada, ¿no? Acá yo tengo unos papeles. Si yo los corto, ustedes, a ver, me responden. Los corto en pedazos más pequeños. ¿Deja de ser un fenómeno físico? No pierde, no cambia lo que es su estructura interna, no altera, entonces sigue siendo un fenómeno físico, aunque sea de menor tamaño, más pequeño, pero igual es un fenómeno físico. Puede ser al cortar un papel, al cortar un retazo de goma eva, ¿no? Sigue siendo goma eva, sigue siendo papel, no cambia su estructura interna, ¿no? Quizás el tamaño varíe, ahí se confundan, pero igual sigue siendo un fenómeno físico. Vamos a los fenómenos químicos. ¿Cómo diferenciar qué es un fenómeno químico? Es aquel el que cambia así su estructura, ¿no? Se transforma en otra distinta. Como por ejemplo, acá tenemos lo que es el mismo pedazo de papel, pero ahora lo vamos a quemar. Al quemarlo, ¿no? Vemos lo que es, pierde su estructura, cambia, varía en otra distinta. Se producen cenizas, ¿no?
esa ceniza, yo aunque la junte, las amontone, no va a ser papel ya, ¿no? Ya no se puede recuperar. Entonces cambia su estructura a otra muy diferente, ¿no? Entonces, eso espero que sepan diferenciar entre un fenómeno físico y un fenómeno químico, ¿no? También podemos ahí reconocer lo que es cuando la leche se agria, también pierde sus características, ya no tiene tampoco el mismo sabor, ¿no? Para lo que es el paladar. Ahora, acá tenemos una actividad interesante donde tienen que participar ustedes. Tienen que saber reconocer cuál de ellos es un fenómeno físico y cuál de ellos es un fenómeno químico. Tenemos el primero, dice fundir el hielo. ¿Ustedes qué creen que sería? ¿Fenómeno físico o químico? Fenómeno físico, ¿no? Ahí estamos abreviando FF. Significa fenómeno físico. La explicación por qué es un fenómeno físico. Aunque sea hielo, se derrite, sí, se derrite, está bien, pero igual no deja de ser una sustancia que es el agua, ¿no? Aunque cambie su forma, pero no deja de ser la molécula del agua, ¿no? El cortar el papel, como mencionamos, también es un fenómeno físico, ¿no? Aunque sea en menor tamaño, diminuto, igual no pierde su estructura, sigue siendo papel. Encender una cerilla, si yo enciendo, ¿no? El cabezal ya se agota, ¿no? Ya se pierde, entonces es un fenómeno químico, ya no vuelve a ser un nuevo cerillo, ¿no? Luego, disolver el azúcar en el café es un fenómeno físico. Si yo voy estirando una liga, una goma, igual vuelve a su estado inicial, ¿no? Sigue siendo igual una liga, entonces es fenómeno físico. Cuando yo rompo una piedra o una roca, ¿no? En diminutos tamaños, igual es un fenómeno físico. Hervir agua, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tipo de fenómeno es? Aunque el agua se convierta de líquido a vapor, igual sigue siendo un fenómeno físico porque no cambia su estructura, igual es agua, ¿no? Luego la fotosíntesis, que son el trabajo que realizan las plantas. Eso sí es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque lo trabaja y lo transforma en dióxido de carbono, ¿no? Que es otra sustancia distinta de dióxido de carbono a oxígeno. Luego, el funcionamiento de respirar. Cuando uno respira, ¿qué fenómeno es? También un fenómeno químico, ¿no? Porque agregamos y expulsamos, ¿no? Lo mismo encender una cerilla, hinchar un globo, ¿yo? Si inflo un globo, es un fenómeno físico, aunque contenga aire, igual sigue teniendo su misma estructura. El moldear una plastilina, fenómeno físico, ¿no? Hervir un huevo, acá, ¿qué sería? ¿Qué tipo de fenómeno? Es un fenómeno químico, ¿no? Porque el huevo, de pasar de crudo a cocido, ya pierde su estructura, ¿no? Es muy diferente. Y cuando una verja se oxida, es un fenómeno químico, ¿no? El metal ya está oxidado. Espero que les haya agradado la actividad. Vamos a pasar a lo que es el redondeo. ¿Qué es el redondeo? Es el proceso de descartar cifras de la expresión decimal de un número. Vamos a mostrar ahora cómo se realiza un redondeo, ¿no? Ahí tenemos en la pantalla una cifra. Acá tenemos lo que es el punto decimal, que es también llamada la coma, ¿no? Dentro de lo que es el número, delante de la coma se le denomina, en este caso el 5 es unidad, el 2 es la decena, que sería el 25, y el 1 es la centena, ¿no? 125.
y luego sigue las milésimas, ¿no? Pero ahora nos vamos a buscar solamente a los números que siguen después de la coma. El primer número después de la coma, que en este caso sería el 4, es una décima. Luego el siguiente número, que es el 7, después de la coma, 2 espacios después, que sería 47, es la centésima. Y tomando desde el punto referencial de la coma hasta el 9, son las milésimas, ¿no? Entonces, no se vayan a confundir acá. El primer número después de la coma es décima, el segundo número después de la coma es centésima y el tercer número después de la coma es milésima. De ahí vamos a saber qué tipo de redondeo realizar, ¿no? Tal vez un redondeo de décima, un redondeo de centésima o un redondeo de milésima. Acá tenemos un cuadro donde vamos a realizar las operaciones de redondeo. En el 6,98 vamos a llevarlo a un tipo de redondeo como tiene después de la coma. El 98 solamente tiene 2 números, entonces se puede hacer el redondeo de la décima, ¿no? Solamente llevarlo a un número. Lo vamos a redondear y sería de 6,9. Cuando es mayor a 5, acá explicarle, si es mayor a 5 se le aumenta 1, como ser el 6, 5, 6, 7, 8 o 9, ¿no? Pero si es menor a 5, como ser 4, 3, 2, 1 o 0, no se añade ni se aumenta nada, ¿no? Entonces, como el 8 es mayor a 5, aumenta 6,9 más 1, sería 7,0. Vamos al siguiente, que es el 3,953. Este ya tiene 3 números después de la coma. Cuando tiene 3 números después de la coma, lo vamos a llevar a 2. Quiere decir que vamos a hacer el redondeo de centésima. Entonces nos fijamos, después del segundo número, el tercero es 3, no es mayor a 5, entonces no aumenta nada, ¿no? Sería nomás 3,95. Pero si ese mismo número lo llevamos a solamente un número después de la coma, que sería un redondeo de décimas, sería 3,9. Como es, el 5 es mayor o igual a 5, se le aumenta 1, sería 3,9 más 1, sería igual a 4,0, que es 4, ¿no? Vamos a la siguiente cifra, que es el 7,945. Ahí tiene 3 dígitos. Vamos a hacer ahora el redondeo de solamente llevarlo a 2 dígitos, que es el redondeo de centésima. Pero nos fijamos el tercer dígito, que es para igualar. Después, el tercer dígito es un 5. Es mayor o igual, ¿no? Entonces se le aumenta 1. 7,94 más 1 sería 7,95. Ahora, si la misma cifra lo llevamos a solamente un decimal después de la coma, que es redondeo de décima, el 7,9, luego sigue el 5. Por ser 5 se le añade 1. Entonces 7,9 más 1 sería 8,0, que es lo mismo que 8, ¿no? Vamos a la siguiente cifra del 134,75. Hay 2 números después de la coma. Lo vamos a llevar solamente a 1, redondeo de décima. Después del 7, ¿pero qué número sigue? El 5. Por ser 5 se le aumenta más 1. Entonces 134,7 más 1 sería 134,8. Vamos a la cifra del 54,235. Son 3 números después de la coma.
lo voy a hacer un redondeo de solamente 2, que es redondeo de centésima. Y sería el 5, se la va a aumentar también 1. Entonces 54,23 más 1 sería 54,24, ¿no? Lo mismo la siguiente cifra, 25,987. Lo voy a redondear solamente a 2 dígitos después de la coma. El 98, hasta ahí nomás voy a escribir. Pero después del 98 sigue el 7, que por ser mayor a 5 se le va a aumentar 1, ¿no? Entonces 98 más 1 sería 25,99. Siguiente cifra, 145,539. De tener 3 números después de la coma, lo va a llevar solamente a 2, sería 53, ¿no? Pero el siguiente dígito es un 9. Por ser un 9 mayor a 5, se le aumenta 1. Entonces 53 más 1 sería 145,54. Vamos al 87,54. Lo voy a llevar a un solo dígito, al 5. El 4 no es un número mayor ni igual a 5, entonces no se aumenta nada, sería 87,5. Vamos a la siguiente cifra del 78,739. Este lo llevamos solamente a 2 dígitos, como en el 73. Adelante del 73, después hay un 9, es mayor a 5, entonces se le va a aumentar 1. 73 más 1 sería 78,74. Y la última cifra, acá seamos específicos en esto, después de la coma ya hay 4 números. Entonces ahí sí se puede hacer el redondeo de milésima. De 4 números le vamos a llevar solamente a 3. Entonces, hasta la cantidad de 785. El siguiente número es un 6, ¿no? Como es un 6, se le va a aumentar 1. Entonces, 785 más 1 sería 8,786, ¿no? Espero que seamos claros acá. Sepan qué tipo de redondeo utilizar. Si no tiene muchos números después de la coma, no se puede hacer el redondeo de milésima, ¿no? Entonces acá le vamos a presentar una actividad donde ustedes pueden realizarlos en su casa. Es una actividad donde pueden hacer en su hogar. Vayan apuntando, vayan anotando las cantidades, las cifras y el tipo de redondeo que van a hacer, ¿no? Y eso depende de ustedes, ¿no? Pero no se confundan. Si es mayor a 5 o igual a 5 más 1, y si es menor no se aumenta nada. Vamos ahora con notación científica. ¿Qué es la notación científica? También llamada notación de índice estándar. Es la manera más rápida de representar un número utilizando pero potencias de base 10. La notación científica también es la que se utiliza o se aplica para representar o números muy grandes o números muy pequeños, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo de el diámetro del Sol. Esa cantidad es muy grande, ¿no? Muy larga. A veces también quizás no lo pueden nombrar, ¿no? Que es 1.392 millones de metros, ¿no? Eso lo podemos representar de manera más rápida con 1,392 por 10 elevado a la 9 metros, ¿no? Si se fijan, ahí ya está más fácil aún hasta de mencionar, ¿no? Pero también nos vamos a lo que son números muy pequeños, como ser lo que es el diámetro medio de un átomo, ¿no? El diámetro es 0,000000003 metros, ¿no? Es un número muy pequeño, ¿no? Pero lo podemos representar en notación científica y decir solamente 3 por 10 elevado a la menos 10, ¿no? Acá vamos a ver claro lo que son. Cuando son números muy grandes, el exponente de la base 10 es positiva.
Y cuando son números muy pequeños, su exponente de la base 10 es negativa, ¿no? Ahorita quizás estén confundidos de cómo sacar ese por 10 elevado a la 2, a la 5, a la 7, a la 10, menos 4, ¿no? Ahorita les voy a enseñar cómo sacar ese número, ¿no? También lo vamos a utilizar con la calculadora que saca también esos dígitos. Las partes de lo que es la notación científica, n, en este caso, la n mayúscula es también llamado el valor numérico o el número, ¿no? Este número puede ser tanto número entero como número decimal con coma. Luego está el por 10, que ese por 10 es la base. Siempre en notación científica vamos a utilizar la base que es por 10. Y la n minúscula, esa simboliza lo que es el exponente. Pueden haber tanto exponentes como positivos como negativos. Vamos a lo que es este cuadro que nos muestra cómo convertir una notación decimal en notación científica, ¿no? Ahí si se fijan lo que es el número, la cifra que tenemos ahí, lo vamos a llevar, la coma la vamos a ubicar ahí, después del 3. Ahí vamos a poner la coma, entonces vamos a recorrer, ahí está enumerado los espacios, son 6 espacios, ¿no? Es por eso que el resultado sale 3,19 por 10 elevado a la 6, ¿no? Ahí aparece el espacio, que es 6. La cantidad de espacio que recorre la coma es la cantidad que va a estar arriba de la base, ¿no? Que sería en este caso el 6. Eso es para representar números muy grandes, es positivo, ¿no? No es necesario colocar acá el signo más 6, ¿no? Eso ya se obvia. Ahora, cuando son números muy pequeños, en este caso 0,00002205, lo vamos a llevar de notación decimal a científica. Esta coma que está ubicada acá, vamos a recorrer 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Lo vamos a ubicar acá, después del primer 2. Entonces, como recorre 5 espacios, va a ser 2,205 por 10 elevado a la menos 5, ¿no? Porque es un número muy pequeño, se le pone menos 5. Ahora acá son los prefijos y los símbolos de las potencias, ¿no? De base 10. Cuando es una potencia de base 10 elevado a la 12, se le denomina tera. Si se fijan, acá están mencionados los números muy grandes y también muy pequeños, ¿no? Esta es una lista: tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano y pico, ¿no? Esas son donde se aplica lo que es la notación científica, elevado a potencia de 10 o potencias negativas, ¿no? Ahora vamos a enseñarles cómo reconocer también y cómo leer ustedes su calculadora. Ahí vayan buscando en la calculadora, vayan viendo. Hay diferentes tipos de modelos también y marcas de lo que es la calculadora, pero acá vamos a ir explicándoles cómo utilizarla, ¿no? Quizás también algunos resultados les salen así en notación científica y ustedes están perdidos y no saben cómo denominarla, ¿no? Lo que es la potencia, que es la base por 10, en algunas calculadoras se le denomina EPS, la sigla EXP. En otras se les denomina lo que es la por 10 elevado a la X. O si no, el símbolo de la E, ¿no? Dependiendo a qué calculadora tenga. Luego, para reconocer los signos, si es positivo o negativo, en la calculadora, si es positivo, le podemos colocar el más, que no es necesario, se obvia eso también en la calculadora, o si no, el signo menos, ¿no? Que está ahí, ubicado al lado del más. Entonces,
Eso es como podemos manejar lo que es nuestra calculadora científica para escribir y digitar los números que requerimos. Pero ojo, sí, mucho cuidado acá, no se confíen de la calculadora. Ustedes también tienen que aprender y tienen que saber cómo desarrollar una notación científica, ¿no? Ahora acá vamos a hacer unos ejercicios para transformar. En el primero vamos a transformar de notación científica o estándar a números decimales o números enteros. 7,87 por 10 a la menos 5. Ese menos 5 nos indica que vamos a recorrer 5 espacios. 5 espacios, como es negativo, lo vamos a recorrer para adelante esos 5 espacios, ¿no? Es por eso que se añade 5 ceros delante de él. El primer espacio es el 1, luego este otro 0, tercero, cuarto y quinto. Hasta ahí se ubica la coma, ¿no? Luego la siguiente cantidad es 3,7 por 10 elevado a la 8. Cuando es positivo elevado a la 8, nosotros ya pensamos y reconocemos que va a ser un número grande, ¿no? Entonces va hacia el lado derecho los ceros. Después de la coma, que es el 7, ahí ya va un espacio. Entonces faltarían, de un espacio para llegar a 8, faltarían 7 ceros más, ¿no? Es por eso que recorre de la coma que estaba acá, 8 espacios. Y por eso se añade 7 ceros. Vamos al siguiente, que es 7,88 por 10 elevado a la 1. Como el número del exponente es positivo, nuestra coma va a recorrer hacia el lado derecho. Del 7, la coma la ubicamos un espacio después, ¿no? Que sería 78,8. La siguiente cantidad es 2,164 por 10 elevado a la menos 2. Como es negativo, nuestra coma va a ir para el lado izquierdo, ¿no? Antes del 2. Entonces va a recorrer 2 espacios. De la coma, para llegar 2 espacios, recorre delante del 2 es 1 y otro espacio más, que serían 2 ceros, por eso se añade, ¿no? De acá se mueve 2 espacios y ahí se coloca. Siempre la coma va después del primer número, que en este caso es 0. Ahora vamos a hacer los ejercicios de aplicación al revés, ¿no? Cambiar de anotación científica del número decimal a notación científica o forma estándar. 12.340 lo vamos a convertir a 1,234 por 10 elevado a la 4. Esta coma, si se fijan, la estamos recorriendo y por eso lleva un exponente de 4. Vamos a 0,369. Lo vamos a convertir también a notación científica. La coma lo vamos a mover un espacio. Sería después del 3, entonces, como es un espacio, por 10 elevado a la menos 1 lleva. El mover la coma acá, sí, explicarles que ustedes deciden, ¿no?, dónde ubicar su coma, su punto decimal, ¿no? Dónde lo vayan o quieran ubicarlo, es como varía, ¿no? No es necesario exactamente después de un número, ¿no? La cantidad de 0,008 la convertimos a notación científica o forma estándar, que en este caso sería 8 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Es porque yo mi coma la estoy ubicando 3 espacios después. No solamente puede ser 8 por 10 a la menos 3, también puede ser 8 por 10 a la menos 2, ¿no? Si 0,8 por 10 a la menos 2. Si alguien saca ese resultado,
no significa que el ejercicio está mal, ¿no? Sino que es otra respuesta que también 0,8 por 10 a la menos 2. Luego está otra cantidad que también es un número grande. Cuando es número grande lo vamos a convertir a base positiva, ¿no? Con su exponente. Eso lo convierto a por 10 a la 9. El 9 aparece por la cantidad de ceros que hay, ¿no? Son 9 ceros. O también haya podido decir yo 10, sin este 0, 10 por 10 elevado a la 8. No es un resultado malo, ¿no? También es válido. Acá tenemos en la imagen lo que son ejercicios de aplicación. Acá vayan sacando lo que son sus lápices, vayan tomando apuntes. Este trabajo se lo van a llevar de tarea para su casa, que estén anotando, que estén aplicando lo que se les explicó, cómo redondear, cómo convertir de notación decimal a notación científica o viceversa, ¿no? Espero que con este trabajo puedan aprender y desarrollar lo que hemos aprendido. Con esto me despido. Espero que la clase haya sido interesante. Indicarles, ¿no?, el consejo que siempre tienen que protegerse, ¿no? Debido a esta pandemia, vamos protegiéndonos, vamos cuidándonos. Ahí en casita ustedes vayan aprendiendo día a día con nosotros y nos vemos la siguiente clase.